Y estamos entonces en esta clase, esta primera y única clase que vamos a tener el día de hoy, en esta semana previa a lo que será una gran cita con el Eterno. Hemos, por misericordia del Eterno, llegado o se nos va a permitir llegar, si quiere el Eterno, llegar a esta importante cita. ¿Cuál es el objetivo de este día de preparación? Pues que sigamos aprendiendo, sigamos permitiéndole a la Ruaj del Eterno, a su preciosa Ruaj HaKodesh, que nos guíe hacia la verdad, que quite estas clipot, estas cáscaras, estos estorbos que nos vetan, nos cohíben muchas veces de conocer la esencia de la verdad. Así que, bueno, quisiera, como siempre, invitarles para que hoy estemos completamente interactivos. Ya saben que es un ejercicio que practicamos constantemente acá. Pues eso nos permite ir validando que en verdad estamos aquí. Eh, eh, Así que, pues sean ustedes bienvenidos a esta clase de preparación rumbo a Yom Kippur. Saludamos a los hermanitos que recién ingresan, no se ha perdido nada de la clase, hasta ahora vamos a empezar, así que bienvenidos. Bueno, ¿quién nos ayuda? Quisiéramos saber entonces qué dice aquí. Sí, puede sonar muy obvio, pero esto inicia oficialmente la clase. ¿Qué dice aquí? ¿Quién nos ayuda? Voy a pedirles el favor que nos Yom ayuden. Kippur, Yom Kippur, ¿sí? Yom Kippur, día de la expiación. Día de expiación. Entonces aquí lo tenemos en su fonética, en el idioma hebreo, en nuestra traducción. Y bueno, pero ¿qué es Yom Kippur? Eh, Hoy vamos, digamos que a hacer un poco temático con esta palabra Kippur para saber exactamente qué es, saber exactamente a qué voy a asistir a esta cita con el Eterno, saber exactamente qué hizo Yeshua por mí, ¿sí? Porque si yo les pregunto y quiero, digamos que hoy, basados en lo que dijimos al principio, hoy tal vez a usted se le va a quitar un clipot, se le va a quitar una cáscara de su entendimiento. La respuesta más inmediata que viene a su mente, y por favor le invito a que me la dé, la respuesta más rápida que viene a su mente cuando yo le digo, ¿por qué vino Yeshua aquí? Tratemos de identificar esto para mirar de 100 creyentes, dicen, ¿cuál es la frase más popular? ¿Cuál es la frase que a usted se le viene a la mente? Es más, es una de las frases que usted más utiliza. ¿Yeshua vino a qué? Hablemos de las más populares. A ver, quisiera invitarlos A salvar el mundo. a salvar el mundo. ¿Qué más? A redimir su pueblo primeramente. A redimir a su pueblo primeramente. ¿Qué más? A darnos libertad. A darnos libertad. Hermana Yuraima. Él quería saber si la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros o qué es lo típico que dicen fuera? Por ahí vamos. Entonces, vayamos con con lo típico, con lo que normalmente usted escucha dentro de los círculos tradicionales. Toda mi vida oí que él venía a buscar a la iglesia. Eso fue lo que oí toda mi vida. Que él venía a buscar la iglesia. Pero, ¿qué más? A ver, ahondemos un poco más. Una frase típica que solemos incluso, aún en este camino, Viene solemos a pensar. buscar las ovejas perdidas de Israel. Viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Ok, Sí. pero una frase típica. Cristo vino ¿a qué? Por mí. Por la iglesia, así dicen los La iglesia. gentiles. Aquí mi esposa me está ayudando. Una de las respuestas más típicas es Cristo vino a morir por mí. ¿Verdad? Hermano Jesús. Sí, eso me salió adelante, eso es lo que yo iba a decir. Frases típicas. Pero ¿por qué más? ¿Por qué más escucha usted que vino a morir Yeshua? ¿Por mí? ¿Para qué? A ver, tratemos de indagar Cristo vino a morir por el mundo, algunos dicen así. por el mundo, pero ¿qué vino a cargar
Cristo o Yeshua, Pagar por mis Culpa, pecados. nuestras culpas, Pagar por nuestros mis pecados. pecados. a pagar por nuestros pecados. Muy bien, ahí quería llegar. Esa es una de las frases más típicas que usted suele escuchar y hasta el momento creo que muchos de nosotros hemos venido entendiendo que vino a pagar por nuestros pecados. Pero yo le quiero preguntar hoy, ¿usted creería que dentro de la Torá existe la palabra pecado? Hermana Seleni, creo que tú publicaste hoy algo muy lindo. No nos vayas a spoilear todavía porque tiene que ver mucho con lo que publicaste hoy. Pero todavía no, aún no ha llegado el momento. ¿Cree usted que la palabra pecado aparece en la Torá? A ver, Sí, no, hermano, desde el principio. desde el principio va a decir nuestro hermano Alan. ¿Quién más piensa que la palabra pecado aparece en la Torá? No aparece. Bueno, entonces aquí ya tenemos una diferencia de opinión, ¿sí? No aparece la palabra pecado. Entonces, digamos que para alargarnos, digamos, y como les digo, estamos en el concepto de aprender, ¿sí? No importan las respuestas en este momento, ¿sí? Y como siempre lo hemos dicho, más allá de lo que usted piense, crea u opine, ¿sí? La única facultad para seguirnos instruyendo es la Torá. Y el escrito nunca va a estar por debajo de nuestra opinión, siempre tiene que estar por encima. Entonces, rápidamente, alce su mano si quiere. ¿Cuántos, para terminar aquí, digamos que esta puja, cuántos piensan que la palabra pecado sí aparece en la Torá? ¿Cuántos sí piensan que la palabra pecado aparece en la Torá? Bueno, yo sí creo, sí, en realidad sí. Bueno, pero ya entonces nuestra hermana Ana cambió su versión, porque entonces ahorita estabas diciendo que no aparecía, pero tranquila, igual, no estamos compitiendo. Entonces, ¿quién más? Bueno, Aparece, sí aparece. la hermana Idalí piensa que la palabra pecado aparece en la Torá. Ana Doris dice, También. ¿quién más? ¿Por qué dudan? No, no duden. Si usted está seguro de algo, diga. Para mi punto de vista, el desobedecer de comer el árbol es transgredir el mandamiento, el pecado es. Ok, transgredir un mandamiento, transgredir el pecado. O sea que sí estás pensando. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos en esta sala hoy nos está transmitiendo? Así que podemos hablar con más libertad. ¿Cuántos de los que estamos aquí piensan que la palabra pecado no aparece en la Torá? A ver, ahí sí. Bueno, nuestro hermano. Primera Corintios 15 dice, así como en un solo hombre entró la muerte y así también abundó la gracia. Claro, pero como les digo, estamos hablando de la Torá, no estamos citando textos de la Brit Hadashah ni de los profetas, sino estamos hablando de la Torá. Génesis 4:7. Génesis 4:7. Ok. ¿Qué dice? Léelo, si quieres. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ok. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Por eso cambié mi opinión. Y tenemos varios textos. Por ejemplo, si tú ves Levítico 4, miremos uno donde aparezca pecado. Levítico 4:3. Levítico capítulo 4, verso 3. ¿Quién me ayuda rápidamente? Levítico, Baikra 4:3. ¿Quién nos ayuda a leer? Por favor. Amén. Amén. Adelante. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yud Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ok, entonces pareciera que digamos que en el Peshat es el escrito, lo literal, pareciera que la palabra pecado sí aparece dentro de la Torá. Pues quiero invitarle hoy a que considere tal vez que la forma en que usted ha venido percibiendo esta expresión no existe en la Torá. Y tú vas a decir, y antes de que rasgue usted sus vestidos y diga, ¿cómo así? Ahora, ¿con qué nueva doctrina
viene el hermano Rafael. No, antes de que se adelante, porque a veces somos un poco impulsivos, debe haber una justificación y seguramente usted va a requerir una explicación y es lo que vamos a entender hoy, ¿sí? Pero empecemos en orden. Vamos, estamos hablando de Yom Kippur, estamos preparándonos con Yom Kippur, ¿sí? Es necesario ir entonces a la raíz. ¿En dónde queda Hermanito, nada? ¿En dónde queda hermano, nada? Que esta fiesta, esta santa convocación debía cumplirse. Aquí tenemos entonces la cita que está mencionada, Baikra, Levítico 23, y quisiera entonces pedirle el favor a algún hermano que nos ayude entonces con la cita. Levítico 23-26. Adelante. Dice, Hachén le habló a Moche diciendo, pero el 10 día de este mes séptimo me será el día de Yom HaKippurim, día del perdón. Es un día sagrado en el que deberán afligir sus almas, deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hachén. Listo, ahí la parte Ok. gris no la leas, es solamente un comentario que tenemos ahí para ir explicando. Entonces, si quieres, sigues con el 28, por favor, mi hermano. 28, sí. 28 dice, en ese día no hagan ningún tipo de trabajo en absoluto, es Yom HaKippurim, el día del perdón. En él que ustedes obtienen la expiación ante Hashem Elohim de ustedes. El que no aflige su alma en ese día será cortado espiritualmente de su pueblo. 30. Toda persona que haga cualquier clase de tarea en ese día especial, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo, a esa persona de entre su pueblo. 31. No hagan ninguna clase de tarea. El decreto es decreto perpetuo para todas las generaciones en todo lugar donde habite. 32. Shabbat, Shabbatón. Sábado de sábados, día de reposo absoluto, será para ustedes día en el que deberán afligir sus almas desde el día 9 del mes al atardecer, desde el atardecer hasta el anochecer del día siguiente. Deberán guardar reposo. Amén. Amén. Esta versión, usted dirá, bueno, esta versión está un poco medio diferente a la que tengo yo. Y pues efectivamente así es. Esta versión es extraída de la Torá Emet. No Torá Humá, sino Torá Emet, que es la que en este momento pues estamos citando. Vamos a tratar de explicar rápidamente estos textos, ¿sí? Digo de forma rápida porque cada uno requiere una explicación. Dice el verso 27, da la fecha, ¿sí? Exacta en cuándo se debe celebrar este día. Se habla del día 10º del mes séptimo, ¿sí? Dice que será día de Yom HaKippurim, ¿sí? ¿Qué traduce Yom HaKippurim o Yom Kippur? Día de perdón, ¿sí? Va a decir la Torá, es un día sagrado en el que deben afligir sus almas. Deberán ofrecer una ofrenda de fuego a Hashem. Otras versiones van a decir, ofrecerán una ofrenda ignea, ofrendas igneas. Pero vayamos descartando mitos, ¿sí? O costumbres que no están descritas acá. Sin embargo, la halajá no debe descartarse. ¿En qué sentido? ¿Alguien conoce la palabra que se le da en hebreo, la pronunciación en hebreo para ayuno? ¿O no? ¿No? Ok. La palabra para ayuno es tzum, ¿sí? Como Z al iniciar, ¿sí? S-U-M, tzum, ¿sí? Y esta palabra en el hebreo, por lo menos en este texto, no va a aparecer. Es decir, aquí en ninguna parte, y eso es uno de los mitos que se descartan, ¿sí? En donde está ordenado que se deba ayunar. Literalmente no está ordenado.
digamos que en el Peshat, en la orden directa del Eterno a Moshe para que Moshe lo diera a su pueblo, no está la palabra ayuno. Sin embargo, ¿sí? ¿Sí? Y aquí es donde entra parte de la halajá, se acostumbró entonces a que el pueblo ayunara, a que el pueblo, su cuerpo, digamos que lo pusiera en línea con su alma. Si el alma está afligida, pues el cuerpo también lo estaría, pero digamos que aquí empezamos a descartar que la palabra ayuno no está. Sin embargo, para entrar en conexión con el Eterno, en espíritu y en cuerpo, sí es bueno hacerlo, ¿sí? Entonces, primer mito, no está ordenado el ayunar, ¿sí? Dice, se debe ofrecer un sacrificio pasado por fuego, ya vamos a hablar un poquito de esto. Y aquí hay un comentario que hace la Torah Humash, dice la conjunción, pero, ¿sí? Pero, a alguien más, y quisiera preguntarle, a alguien más dentro de su traducción, ¿sí? ¿Le aparece en el verso 27 la palabra pero al iniciar el texto? Solamente a los que le aparezca la palabra pero, ¿sí? Resulta que este pero, me atrevería a decir que casi no está en ninguna de las traducciones que usted tiene. ¿Y por qué es tan importante este pero? Van a comentar los sabios que este pero alude a que el día de Yom Kippur, ¿sí? En el día de Yom Kippur, perdona solo a aquellos, ¿sí? Que retornan a la senda de la Torá, a la senda del Eterno, ¿sí? La palabra pero en hebreo se pronuncia como si fueras a decir hermano, ¿sí? Es una conjunción adversativa. Aquí estamos hablando un poco de gramática o de exclusión, ¿sí? En este caso, viene a excluir del perdón de Yom Kippur a quienes no se arrepienten de sus malas acciones. Por lo tanto, eso está muy en línea con las palabras de nuestro gran Mashiach, quien dijo que todo, aunque la invitación está abierta para todo aquel que quiera, ¿sí? No cualquiera, ¿sí? Puede ser incluido en el reino de los cielos. No sé si me hago entender. Aunque la invitación está abierta para todo aquel que quiera, no todos, ¿sí? Van a aceptar el llamado de Mashiach. Si ustedes recuerdan, en esta expresión que va a ser nuestro Mesías, él va a decir que todo aquel que quisiera seguir lo que tendría que hacer. A ver, ¿cuál sería esa frase? ¿Recuerdan? Dejar Tomar todo. Dejar a padre y a madre. Dejar a padre y madre, pero hablan de algo muy específico. Aquel que quiera seguirme, ¿qué debe hacer? Negarse. Tome su crucifijo. Negarse a sí mismo y tomar el madero y seguirlo, ¿sí? Esa va a ser una invitación, ¿sí? Y una invitación es ¿para quién? Es para el que quiera. A ti te envían una invitación a una reunión y está en tu decisión elegir si vas y no vas, ¿verdad? Estando en la reunión, es tu decisión si te gusta el ambiente de aquella reunión o si no, y puedes en algún momento, porque precisamente fuiste invitado, a tomar la decisión de irte. De la misma manera, tratando de explicar en este ejemplo, vemos este pero, ¿sí? Pero entonces va a aludir, ¿sí? Que el día de Yom Kippur está designado, ¿sí? De una manera abierta para todo aquel que quiera ir y voluntariamente quiera obtener el perdón. El perdón es una invitación abierta para todos. ¿Qué creen ustedes? Para todos. Claro que sí. Es Sí, una invitación para todos. ¿Por qué? Está escrito que Adonai no hace acepción de personas. Pero el hecho de que esté abierto para todos el perdón no quiere decir, eso no es un sinónimo, no es un equivalente a que todos vayan a tomar y aceptar y a ir voluntariamente a pedir perdón delante del Eterno. ¿Me va entendiendo? Aunque la invitación está abierta, no todos van a tomar la decisión de ir, y mucho menos voluntariamente, y mucho menos para ir y confesar que están llevando una vida errada, de pecado, una vida de fallas, una vida de faltas, que son, en pocas palabras, unos delincuentes. Uy, hermano, pero ¿por qué hablas de esta manera? Ya lo vamos a entender.
Se va a hablar que como es un día extremadamente solemne, dice que no se debe hacer algún tipo de trabajo. En el hebreo, ningún tipo de trabajo es melajá o melajot en obras. No se debe hacer algún tipo de trabajo en absoluto. ¿Por qué? La misma Torá va a resaltar porque es día del perdón. Y tú, en ese momento, entendiendo entonces la importancia de esta cita, no vas a querer, ¿qué normalmente hace una obra? ¿Qué normalmente hace una melajá? Pues distraerte, ocupar tu mente, dirigir tus sentidos a que estés concentrado haciendo esa labor. Entonces, por eso se debe despreciar toda obra, deshacer, cesar de toda obra para que en ese momento mente, alma y cuerpo estén completamente conectados y enfocados al perdón. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho desde Yom Teruah, se abren los libros y se empiezan entonces a mirar aquellas obras, ¿sí?, de toda la humanidad. Pueblo creyente, no creyente, injusto, justo, malo, bueno, pecador consciente, pecador inconsciente, de toda la humanidad se empiezan a ver las obras, a examinar las conductas. Y lo que va a pasar en estos días, ¿sí? Yamim Noraim, como lo hemos dicho, días temibles, ¿sí? Es que se debe estar en un completo ambiente de expectativa, de estar revisando, estar haciendo tikkun, estar haciendo teshuvah, es decir, arrepentimiento, ¿sí? Y para esto, para que precisamente cuando llegue ese día, porque muchas personas creen, ¿sí?, infantilmente, que es que tú debes llegar ese día de Yom Kippur a pedir perdón. Y como buenos latinos, ¿sí?, nosotros los latinos tenemos una pequeña falta, digamos que eso ya es más de tema cultural. ¿Qué pasa con la cultura latina? Y usted dígame si es verdad o no es verdad, que dejamos todo para el último momento. En un contexto general, ¿es verdad o no es verdad? Sí. Sí, eso es verdad. Entonces muchas personas creen que llegar a Yom Kippur es llegar precisamente ese día a pedir perdón. Y lo dejamos todo para la última hora, ¿sí? Pero lo que pasa en Yom Kippur es que ese día el gran juez, el Shof Gadol, va a decidir, va a tomar una decisión, va a emitir un veredicto, ¿sí?, sobre cada persona, sobre la humanidad, ¿sí? Entonces, para que tú entiendas esto, hay una frase, una expresión que va a ser nuestro Mesías Yeshua en los evangelios, donde va a decir que antes de que llegues tú al juez, procure ¿qué va a decir él? Él que va a aconsejar, que antes de que se llegue a ese momento donde el juez va a tomar una determinación, que procuremos con la contraparte. Ponerte de acuerdo con tu hermano. Ponerte de acuerdo con tu hermano. En pocas palabras, arreglar las cosas, arreglar cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez si dejas en manos del juez el veredicto, quizá ese veredicto no vaya a ser muy favorable para ti. Entonces, por eso aconseja Yeshua que antes de llegar a ese día, se procure entonces arreglar las cosas, que es en lo que en esencia deberíamos, ¿sí?, estar haciendo en estos días, ¿sí? Para que cuando llegue el día del Zoom, del ayuno, entonces ese ayuno pueda ser liviano y no pesado y no dejar todo para lo último, ¿sí? Perdón. Dice, verso 28, no pueden hacer obra porque es el día del perdón, ¿sí? En el que ustedes, perdón, en el que ustedes obtienen la expiación ante Adonai Elohim de ustedes, ¿sí? Dice el verso 29, el que no aflige su alma, ¿sí?, en ese día será cortado de su pueblo. Toda persona que haga cualquier clase de tarea en ese día especial, yo destruiré a esa persona, ¿sí?, de entre su pueblo. No hagan ninguna clase de tarea. ¿Por qué el Eterno insiste tanto en no hacer ninguna clase de tarea? ¿Sí? Porque quiere que estén enfocados en ese día. No permitamos que ningún
ninguna actividad nos distraiga y nos saque ese día, porque si se trata de nuestra expiación. Y si se trata de nuestra expiación, ¿sí? ¿Creen ustedes que deberíamos tomarnos en serio este día o no? Se trata de si vamos a vivir, de si se va a redimir al pueblo, de si va a ser redimida su familia, de si los van a entregar al endurecimiento, los van a entregar al arrepentimiento. O sea, ¿creen ustedes entonces que es importante tomarse muy en serio el tema de cesar actividad? Amén. Tengo una, Amén. Es crucial. Sí, Ujú. así. tengo una mano Amén. levantada aquí de un hermano que nos aparece aquí como iPod. ¿Alguna pregunta? Rápidamente. Dice que Bueno, aquí hay una mano levantada, pero creo que no tiene micrófono. Además, él estaba diciendo ahorita que no tenía audio. Ok. Bueno, creo que ya es un tema de su equipo, de su dispositivo. Entonces, bueno, entonces el Eterno insiste, si usted lo está ya leyendo con un poco más de zoom, se está dando cuenta que tanto en el verso 28, ¿sí? Y en el verso 30 está insistentemente el Eterno diciendo que no se debe hacer se debe cesar de hacer cualquier tipo de obra, de tarea, ¿sí? Y no solamente habla de recomendar, no solamente es una ordenanza, ¿sí? Sino un mandamiento, sino es que aquella persona que no aflija su alma va a ser destruido, va a ser cortado de su pueblo, ¿sí? Verso 31, no hagan ninguna clase de tarea, ¿sí? Es un decreto, y aquí viene algo bien interesante. Es un decreto que, ¿qué dice la escritura? Este decreto es que temporal, Perpetuo. perpetua. perpetuo, ¿sí? Volvemos a preguntar, es muy indispensable que acudamos nuevamente a entender la palabra perpetuo, porque normalmente, y esto por amor a las personas que de pronto hoy nos acompañan por primera vez, solemos mentalmente pensar o creer que la palabra perpetuo y eterno son las mismas palabras. Y resulta que no. La palabra eterno quiere decir que no tiene ni principio, y ayúdenme hermanos los que ya saben el concepto, no tiene ni principio, Ni fin. no tiene ni principio ni fin, ¿sí? Esa es el concepto de la definición para la palabra eterno. Pero perpetuo en su definición sí tiene un principio, pero no tiene fin. Sí, Es decir, fin. se sabe exactamente dónde empezó, dónde inició, pero se debe guardar desde ahí, desde ese momento en que fue dado, hasta siempre. Esa es la gran diferencia entre perpetuo y eterno. Entonces, ¿cómo sabemos que este mandamiento es perpetuo? Porque aquí en Levítico 23, 31, el Eterno estaba dando por primera vez este mandamiento. O sea, se sabe el momento en que se dio, pero el mismo verso nos dice que desde ahí en adelante se tiene que guardar para siempre. ¿Ok? Entonces, es decreto perpetuo para todas las generaciones, ¿sí? Tienes que estar en Israel, tienes que estar en la tierra de Israel, o ¿qué dice el texto? Donde quiera que habites. Donde En quiera toda que la- habites, ¿sí? Lo cual nos dice que no importa si usted está en Eretz Israel, en la tierra de Israel, o está en cualquier lugar, donde quiera que usted habite, es un mandamiento, ¿sí? Es una ordenanza celebrar esta cita, ¿sí? Y me implica, me involucra a mí y a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque es perpetuo, ¿sí? Y no sé cómo lo dice su traducción. Quisiera invitar a algún amigo, a algún hermano que nos ayude con el verso 32, porque acá en el hebreo, digamos que tal cual se pronuncia en hebreo, se trata de traducir en su fonética al español. Acá dice Shabbat, Shabbatón, pero Amén. tal vez en su Biblia no diga así. ¿Cómo dice la escritura? Acá en esta otra la tengo así. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo. Y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta el siguiente anochecer. Será un día de completo reposo. Ok, ¿quién tiene otra traducción de este 32, verso 32? Amén. Yo, Adelante. hermano. Adelante, hermano.
Es día de descanso solemne en el que harán penitencia desde el 9 por la tarde al 10 por la tarde guardarán descanso. Amén. Entonces se habla de un reposo solemne. Es un día solemne, ¿sí? Resulta que en el hebreo se habla de Shabbat, Shabbatón, ¿sí? Es decir, entre paréntesis se está leyendo que dice ahí que es un sábado de sábados. Es como el papá de todos los Shabbat. Es el gran Shabbat, ¿sí? Lo cual nos indica algo. Para que usted entienda la palabra Shabbatón, no necesariamente tiene que referirse al Shabbat de la semana, sino que como es un gran Shabbat, no está ligado al Shabbat semanal, sino puede caer, ¿sí?, en cualquier día de la semana. Por el hecho de guardarse y por ser ese día, entonces se convierte en un gran día. Como el día en que fue ofrecido el Corbán de Pesaj, ¿sí? Como el día en que va a ser nuestro Mesías Yeshua ofrecido. No era un sábado, no era un viernes por la tarde, sabemos claramente que era un día entre semana, ¿sí? Algunos van a decir que es un miércoles, otros van a decir que es un jueves. Personalmente, según lo que he estudiado, pensaría que por el conteo de días sería un miércoles en la tarde, ¿sí? Entonces será un día de completo reposo. No necesariamente tiene que ser con el Shabbat semanal. Entonces, Shabbat, Shabbatón será para ustedes día en el que deben afligir sus almas desde el día 9 del mes del atardecer. Y aquí entonces entra un poco la forma en cómo el Eterno diseñó los días. El día empieza con la noche, ¿sí? Y en este caso se habla desde el día 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque caída la noche del día 9, a partir de ese momento, según las escrituras, ya es 10, ¿sí? Entonces, desde las 6, que es aproximadamente en muchos lugares donde cae la noche, 6:30 aproximadamente, a partir de ese momento, se debe empezar a considerar que ha empezado Yom Kippur. Algunos exegetas, algunos sabios y entendidos en estos van a decir que cuando aparezcan 3 estrellas en el firmamento, ya se puede decir que es oficialmente el otro día, ¿sí? Entonces, desde el atardecer hasta el anochecer al día siguiente, deberán guardar reposo. Vamos a pasar a la otra diapositiva para tratar entonces de entender algo bien interesante. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Yom Kippur. ¿Pero qué es Kippur? ¿Sí? ¿Qué es Kippur? Pues aquí estamos viendo, no sé si algún hermano quiera ayudarme. Vamos a ver el primer cuadro que está en la parte superior. Alguien que nos ayude a leer, por favor. Para Amén. entender exactamente qué es Kippur, ¿sí? La forma más específica de usted poder saber exactamente lo que dice la palabra y quitarnos, blindarnos de tratar de entrar en la especulación en mi opinión propia, porque no siempre lo que yo piense o opine es el equivalente a lo que está escrito. Entonces, para blindarnos, para evitar suposiciones, para evitar dogmas, para evitar caer en opiniones dadas como doctrina, pues lo más viable es que usted vaya al original y entienda qué es la palabra Kippur. ¿Qué nos dice la palabra Kippur? Usted está viendo acá que dice Strong hebreo, es decir, hay un código, hay un numeral con este código que es el 3725 que nos dice Kippur. Aquí aparece, usted en el código Strong nunca va a encontrar pluralismos, ¿sí? Porque si fuera un pluralismo, entonces no diría Kippur, sino diría Kippurim, Ha Kippurim. Recuerde que la palabra im es un pluralismo, entonces aquí aparece esta palabra conjugada en singular, ¿sí? O expresada en singular. Traduce literalmente, ¿qué, mi hermano Fernando? Expiación. Expiación, ¿sí? Solo en plural, fíjese lo que le estoy diciendo, solo en plural, expiación. Pero si usted se da cuenta, esta palabra no va a ser una palabra propia, va a tener una raíz. Cuando usted vea en el código Strong, este tipo de numerito que aparece aquí nos muestra que la derivación o esta palabra no es propia, sino tiene una raíz de donde se deriva, que es la 3722. Cuando usted busca el código 3722, se va a encontrar con esta palabra. ¿Qué dice acá mi hermano Fernando? De
Expiación, definición. Expiación, solo en plural. Y definición, expiación. Expiación. Pero aquí, en el cuadro de abajo, mi hermano. En el cuadro de abajo. Bueno, Ya no ya, es ya, de arriba, ya, sino llegué, el de abajo. sí, ya lo amplié. Bueno, Strong Hebreo 3722 dice anular, 3722, anular. La palabra Anular. kafar. Ajá. Entonces, lo primero que usted va a ver es que la primera acepción que se le va a asociar a esta palabra kafar es anular. ¿Qué va a anularse ese día? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué más? ¿Será que es solamente anular? ¿O vamos a encontrar más palabras? ¿Qué dice en la definición, mi hermano Fernando? Cubrir, especial con betún. Entonces Sí, aquí da un ejemplo, aquí se da un ejemplo y dice cubrir. Específicamente se da un ejemplo que es como con betún. ¿Cuántos en algún momento, cuando eran chicos, hicieron esta tarea de embetunar? Yo soy de esa escuela. ¿Cuántos? Los que están en una milicia. De pronto Fernando también me imagino que tuvo que embetunar sus botas. uy, todos ¿Sí? los días. Todos los días. Entonces, ¿qué es lo que hace el betún? ¿Sí? El betún hace algo bien interesante y es cubrir la peladura, la parte fea en apariencia del zapato, ¿sí? Y no solamente lo cubre, sino al ser pulido va a emitir un brillo y va a dar una apariencia de nuevo, ¿sí? Entonces, cuando usted está entendiendo este ejemplo de kafar, entonces, cubrir, ¿sí? ¿Qué se va a cubrir? ¿Qué se va a anular? ¿Sí? Dice expiar o condonar. Cuando usted escucha la palabra condonar, ¿con qué la relaciona? Con deudas, condonar Con una deudas. deuda. Con una deuda. Es decir, condonar quiere decir hoy, digamos que en un concepto muy actual, cuando usted le condonan una deuda, es decir, le perdonan la deuda. Lo cual nos muestra que kafar va a tener un muy importante, ¿sí? De no solamente cubrir, no solamente expiar o perdonar algo que usted tenía pendiente, una deuda, aplacar. Normalmente, ¿a quién se aplaca? A una persona que está en estado de ¿qué? Airado. De ira. A una persona que está llena de ira, que está airado, ¿sí? Entonces, con esta acción se aplaca la ira. En este caso, ¿quién es el que está airado? Adonai. Adonai, Hashem, está airado. ¿Por qué? Porque está cansado. Los pecados. Se cansó del cúmulo de pecados. Se habla también de aplacar o cancelar. Cancelar, ¿sí? Dar por terminado algo. Cuando a usted le cancelan algo es porque ya definitivamente hasta ahí llegó el tema. Pero vamos a mirar otras palabras que nos va a dar la palabra kafar. ¿Quién me ayuda aquí? Entonces, ya vimos una, anular, apaciguar, aplacar, ¿sí? Pero ¿qué otra palabra aparece aquí? ¿Quién me ayuda con esta que estoy señalando? Corregir. Corregir. Corregir, ¿sí? Entonces, fíjense lo rico que es el hebreo, ¿sí? Por eso aquí podemos entender que es muy peligroso quedarse con una traducción. ¿Por qué? Porque en un esfuerzo de traducción, en el esfuerzo de la traducción, que casi siempre suele pasar, la palabra que se asocia a la traducción nunca va a poder cubrir completamente lo que la palabra en hebreo quiere decir. ¿Por qué? Si usted piensa que kafar, ¿sí?, es anular, tiene razón, pero no es solamente anular, como lo está viendo. ¿Qué otra palabra se ve acá? Acá, después de corregir, ¿quién me ayuda? Evitar. Evitar. ¿Qué se va a evitar? ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita. Hacer expiación, expiar. Otra palabra muy bonita que usted ve acá. ¿Cuál es el objetivo de kafar? ¿Dejarte qué? Limpio. 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 ¿Sí? Otra acepción de kafar. A ver. Pacto. Después de que quedas limpio, entonces revalidas un pacto. Un pacto sabemos que es un trato. Se perdona. Se hace propiciación o propicio, es decir, Adonai se hace propicio a ti. Solamente después de esto se hace propicio. ¿Qué hace kafar? La palabra kafar,
Purificar. Te purifica, ¿sí? Entonces, en el ejercicio de purificar, trasladémoslo al concepto de agua. Hay agua que no es potable, hay agua que es potable, pero el hecho de que sea potable no quiere decir que no tenga de pronto algún agente contaminante. Pero cuando ya a ti te hablan de un agua purificada, quiere decir que no tiene ningún tipo de contaminación, ¿sí? Casi siempre normalmente un agua pura, extremadamente pura, es porque brota de ¿qué? ¿Cómo se le llama a esa fuente? Manantial. A un manantial. Muy bien, estimado Jaime. ¿Qué hace el kafar? Mire la otra palabra. ¿Quién me ayuda con esta palabra? Reconciliación. Reconciliación y reconciliar, ¿sí? Y con este acto, con kafar, ¿quién queda satisfecho? Adonai. Adonai. Y tú quedas completamente libre. Quedas Purificado, completamente limpio. sano. ¿Por qué? Porque se ha Amén. perdonado todo. Entonces, ahora ya estudiamos esta palabra kafar, ¿sí? Desde la esencia misma del mismo hebreo. Entonces, lo cual nos implica que si asociamos directamente a Yeshua, a nuestro Mashiach, usted puede ver que no solamente Yeshua vino a perdonar, es tan solo una pequeñísima parte de su sacrificio. Yeshua vino a anular ¿qué? Ahora sí, tratemos de identificar textos de la Brit Hadashah. ¿Quién va a decir anulando qué? ¿Qué había? A ver, El ayúdenme. pecado, el pecado. Los decretos. Anulando el acta de decretos que nos era contraria. Ok, muy bien. Se apacigua la ira con el en el Eterno. Claro, el Eterno, estábamos alejados del Eterno, ¿sí? Había una gran muralla, había una gran separación. Rav Shaul va a decir, por cuanto todos pecamos, estábamos, ¿qué? Destituidos. Destituidos, ¿sí? Se aplaca la ira, ¿sí? Ya papá no está bravo, ya papá se le bajó, ya se tranquilizó y ya quiere hacer las cosas bien. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Te corrige, corrige tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de conducirte. Evita ¿qué evitó Yeshua? Que tú sufrieras una muerte eterna, perpetua, una condena, ¿sí? Condenación. ¿A quién normalmente se condena? ¿Al culpable o al inocente? Culpable. Al culpable se condena, se le da un castigo. En este caso, la condena es una condena eterna. Hace expiación, te perdona, te limpia, te hace entrar en el pacto, te perdona, hace que el Eterno sea propicio a ti, sea susceptible a tus necesidades, te purifica, es decir, te hace una persona santa. Purificación tiene que ver con santidad, hace las paces con el Eterno, quedas en paz, quedas a paz y salvo, no debes nada. Y no solamente haces las paces, sino te reconcilias. ¿Qué es lo que normalmente hace una reconciliación? Simplemente se decide superar el pasado, superar el impasse, superar el agravio, superar la ofensa, la cantidad de cosas que se dijeron, superar el daño, ¿sí? Se decide por ambas partes dejar todo atrás y es un borrón y no lo dice el hebreo, pero es lo que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que pasa con la reconciliación? Hay un borrón y normalmente se dice un borrón y una cuenta nueva. Exacto. Y queda satisfecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un procedimiento. Entonces, ¿cuántos hoy descubrieron el significado escondido que había de esta palabra kafar? A ver, ¿para cuántos hoy fue nueva esta expresión? Tal vez algunos ya lo Amén. hicieron. Amén. Amén. Pero si hay uno o dos o tres o los que sean, Baruch Hashem, porque entonces estamos entendiendo la perfecta, maravillosa y completa obra que hizo nuestro Mashiach. ¿Sí? Y ya entonces salimos de la frase, es que Cristo murió por mis pecados. No, no solamente hizo eso, hizo mucho más, que es lo que estamos viendo acá. Pero vayamos a algo. Les estaba diciendo con la introducción, ¿sí? Que antes de que rasgaran sus vestidos y se salieran de la clase, ¿sí? Vamos hoy a compartirles algo muy especial. Resulta que la palabra
pecado en la Torá, en su original, no aparece. ¿Sabía usted eso? Pero ¿cómo, hermano? Pues es que mi Biblia dice sí. Estamos hablando de que las traducciones de nuestras Biblias no siempre van a lograr traducir o captar en esencia lo que originalmente fue dicho en su idioma original. Y en ese esfuerzo sabemos que no solamente hay malas traducciones, hoy somos conscientes que muchas de las traducciones que tenemos han pasado por un proceso de manipulación. Y no solamente eso, también hemos entendido que es muy diferente, es muy difícil, es casi que imposible tratar de traducir un idioma a otro en su manera exacta. Me explico. Y aquí cabe nuevamente mencionar este ejemplo. ¿Tenemos aquí algún hermano de México? ¿Algún hermano que esté por aquí que sea de México? No. Vamos a utilizar un ejemplo que dimos hace poco, porque pues hoy hay personas que nos acompañan con primera vez. Vamos a hablar con mi hermana Yumiko. Hermana Yumiko, sé que estás aquí. ¿Cómo estás, hermana Yumiko? Quisiera utilizarte como un ejemplo. ¿Cómo estás, mi hermana? Bien, amén. ¿De dónde Shalom, eres, shalom. mi hermana Yumiko? De Perú. Eres de Perú. Ujú. Y yo te pregunto, estimada Yumiko, ¿sí? ¿Qué es un peruanismo? ¿Tú entenderías qué es un peruanismo? Ahora sí. Claro, son cosas que pasan aquí en Perú que solamente un peruano entendería, porque otra persona de otro país no, porque no es peruana. Ok, entonces quisiera, como una auténtica peruana, legítima peruana, que trates de pronto hablarnos de una expresión que tal vez para un incluso latino de habla hispana no pueda captar por el solo hecho de no ser peruano. Es decir, una sola frase o palabra que tú digas, peruano, así esté en la Conchinchina, así esté en la Patagonia, en donde sea, cuando escuche esta frase, la va a poder entender porque es de Perú. A ver, una frase. A ver, ¿cuál podría ser? A ver, Wow. algo que digas, eso es típico de Perú. Ya, el A ya. ver, El ya, por decir, si yo le digo a una persona, oye, ¿compraste las cosas que te pedí? Ella te va a decir ya. Es lo único. O sea, el ya se usa para todo ok, acá. voy a hacerla un poco más fácil el ejemplo. ¿Cómo le dicen normalmente a los niños allá, a los chiquillos, a los pequeños? Chiquitos. ¿Qué más? Hay otras frases del Perú que solamente un peruano se le puede entender que se le está diciendo, ¿sí? Se le dice niñitos, niños. Niños, Niños chiquitos. chiquitos. Bueno, Ajá. ok. Resulta que si... Hermano Rafa, Dime, hermana Seleni. perdón, yo le puedo dar un ejemplo como el que usted quiere dar, que es de Guatemala. Ok, bueno, vamos con un dicho de Guatemala. Ok, sería, los patojos de Guatemala son bien chispudos. Un guatemalteco lo entendería. No sé si usted lo entiende. Los patojos de Guatemala son ¿qué? Bien chispudos. Sí, claro, o sea, si tú escuchas esta frase, tú dices, no, quedo completamente en las mismas, no te entiendo. Y eso en pocas palabras, en una frase muy entendible, ¿qué sería? Los niños de Guatemala son bien listos. Los niños de Guatemala son bien listos, es decir, muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, voy con un ejemplo mío para no alargar mucho la clase. Frases que solamente un colombiano conoce y pues apóyenme, hermanos colombianos, y díganme si ustedes conocen estas expresiones. Al niño normalmente en ciertas regiones de nuestro país se le dice guámbito. ¿Es así o no es así? O se les dice huipas. Sí, O señor. Sí, señor, en el Tolima. o se les dicen Tolima, chinos. Huila. O se les dicen chinos, ¿sí? Uno dice, pero si no es de China, no, acá a los niños les decimos chinos. ¿Es así o no es así? En los Santanderes. Sí, hermano, aquí en el valle les dice chinos. Ok, una frase típica y ya es un poco rayada, pero cabe mucho dentro de lo que quiero decirles, porque es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Resulta que un gringo una vez
le preguntaba a un colombiano, ¿ustedes por qué para decir no dicen ah? Y para decir sí dicen ajá. Y el colombiano le dice, sí, sí, el colombiano lo va a entender, ¿sí? Pero si hay aquí hermanos como la hermana Ana de Ecuador, Ana Egas, hermana Yumiko, hermana Seleni, pues van a decir, no entiendo mucho ese dialecto, igual que en el mismo ejemplo que hizo ella. Pero entonces, son colombianismos. Volviendo entonces con el ejemplo del tema del hebreo, con el hebreo pasa lo mismo y lo hablamos en los días de preparación de Yom Teruah, con el tema de la frase, la famosa frase del ladrón en la noche, etcétera. Entonces, las traducciones en un gran esfuerzo, ¿sí? Por tratar de captar lo que el idioma original decía, digamos que dentro de su traducción trataron de hacerlo lo más cercano posible, pero en esencia no lograron captar lo que la verdadera palabra decía. Para un ejemplo, hemos visto la palabra Kippur y Kafar, ¿sí? Lo mismo pasa con la palabra pecado. La palabra pecado no es una palabra, ¿sí?, del hebreo. No es una palabra del hebreo, ¿sí? Entonces, si no existe la palabra original pecado en hebreo, entonces, ¿cómo se le dice pecado en el hebreo? Y es aquí donde yo les quiero invitar a que miremos la siguiente diapositiva. Entonces, esto, digamos que fue un material que llega precisamente en un momento muy bonito de esta celebración de Yom Kippur. Esto es un material que fue sacado de la página Aish Latino, que es una página que proporciona un material bellísimo, se lo recomiendo. Y va a decir lo siguiente: ¿sabías que no existe una palabra en hebreo para pecado? Y uno va a decir, ¿pero cómo así no va a existir? No. ¿Quién me ayuda con la siguiente leyenda? Adelante. Quisiera de pronto una mujer que nos ayude. A ver, la palabra pecado, si quieres, hermano. La Adelante. palabra pecado es un término religioso denso y sumamente emocional que en realidad no describe con exactitud el verdadero significado expuesto en la Torá. ¿Sigo? Sigue. Existen 3 palabras que se suelen traducir como pecado, pero que en realidad significan Otra cosa. Otra cosa, sí. Het, Averá y Aarón o Aón. Avón. Amón. Avón. Bueno. Avón. Hasta ahí, hermanita. Hasta ahí. Entonces, para los que conocen un poco el hebreo, están estudiando hebreo, ustedes se van a dar cuenta que con el hebreo se pueden decir muchas cosas. Con una sola palabra se pueden decir muchas cosas. Lo pudimos ver con el ejemplo de Kafar. ¿Qué pasa contrario a nuestra cultura? Volvemos nuevamente a nuestra cultura. Nosotros, para una sola palabra, la llamamos de muchas formas. ¿Me hago entender? Con el hebreo tú, con una sola palabra, puedes decir muchas cosas. Puedes expresar gramaticalmente, ideológicamente, muchas cosas a la vez. Y algunas pueden sonar contrarias. Pero acá, sobre todo en nuestra cultura hispana, utilizamos muchas palabras para decir una sola. Me explico. Acá en Colombia, bueno, quisiera preguntarle nuevamente a nuestra hermana Seleni, ¿cómo le dices tú a una bolsa de plástico, hermana Seleni, allá en tu país? ¿Cómo se le dice a una bolsa de plástico? bolsa de Así plástico? mismo. ¿Le llaman de otra manera a esa bolsa de plástico? No. Ok. ¿Por qué lo digo? Hermanos colombianos, validen lo que yo estoy diciendo. Acá para una bolsa de plástico le decimos maleta, bolsa, jícara, talega. ¿Es así o no es así, hermanos de Colombia? Chuspa, hermano. Chuspa Chuspa. también. Muy bien. El Valle del Cauca es Chuspa. Ok, ¿sí? Entonces, en este pequeño ejemplo, podemos ver que para una sola cosa podemos llamarla de muchas formas. En el hebreo pasa completamente lo contrario. Con una sola palabra se expresan muchas cosas. Entonces,
Como usted vio en el enunciado, en esta pequeña leyenda, ¿sí? La palabra pecado originalmente no proviene del hebreo. Digamos que fue una muy cercana, pero a la vez pálida forma de llamar falla a lo que es pecado. Entonces, si la palabra pecado no existe en la Torá, entonces, ¿cómo le llamamos pecado a lo que nosotros conocemos como pecado? Antes de llegar a esto, ¿sí? La palabra pecado es un término religioso, ¿sí? Denso. ¿Por qué muy denso? Antes de llegar al asunto, Hermanito, ¿a cuántos de ustedes en algún momento no los evangelizaron, sino los aterrorizaron? Con frases como, tienes que arrepentirte de tus pecados porque o si no, te vas a condenar en el infierno. ¿Sí o no? ¿Cuántos? Amén, sí. Oscar, ¿nos vas a comentar algo? Tienes el micrófono abierto. Mi hermanito, ¿Osquitar? No, discúlpame, es que se me abrió acá y no hay... Listo, ya yo lo sé. No, mi hermano, es que yo tenía para comentarte algo, hermano Rafa. O sea, había averiguado que en el hebreo la palabra común para pecado era hatat, que también significa errar. Entonces, cuando tú dices no hay esa palabra, o sea, no entiendo, ahí sí me perdí. Vamos, como decimos acá en Colombia, aguanta un poquito más, ¿sí? Aguanta un poquito más, ya vamos a llegar. Entonces, la palabra pecado es un término religioso, muy usado por los religiosos, que va a tener un uso muy denso y muy emocional. Se va a utilizar mucho la palabra al tema pecado, casi siempre para amarrar a las personas, asustar a las personas, para aterrorizar a las personas, por eso es muy denso, pero que finalmente, ¿sí? La gente no tiene muy claro. La gente no sabe en esencia qué es pecado. Y cuando normalmente tú no sabes cuál es la raíz, la esencia, el significado, la definición de una palabra, en ese caso pecado, ¿qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que lamentablemente vemos dentro de las denominaciones religiosas actuales? ¿Sí? Cuando no se tiene la información precisa de la Escritura de qué es pecado, entonces acudimos a especular. Es decir, lo que no sé, me lo invento. Si yo te pregunto en este momento, y no me hagan trampa, no me spoileen, por favor, las tres palabras que estamos mencionando aquí. Si yo te pregunto, alguien que quisiera, ¿qué entiendes tú como pecado? Si tú le preguntas, y tú vas a ver que el concepto, si quieres tú vas al ejercicio, pregúntale a un mormón, pregúntale a un testigo de Jehová, pregúntale a un adventista, pregúntale a un católico, ¿qué es pecado? Y te vas a dar cuenta que todos te van a dar, ¿sí?, un concepto diferente. Pero si pecado es uno solo, ¿por qué encuentro tantas versiones? ¿Por qué? Porque simplemente se desconoce, se ignora exactamente la definición bíblica. A ti no te debe importar la opinión que tenga tal denominación, tal religión. A ti te debe importar lo que definitivamente la Biblia te diga exactamente lo que es pecado, ¿sí? Es lo único que te tiene que importar. Más allá de que el expositor, el exponente, el orador tenga muy buenas bases, sean muy creíbles, para ti lo único que debe ser importante es lo que la Biblia diga que es pecado. Pero entonces, si la palabra pecado, hermano, que usted me está diciendo, que no existe dentro del hebreo, entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Sí? Antes de llegar a ese punto, ¿cuántos han escuchado frases como Cristo viene pronto, prepárate, tienes que arrepentirte de tus pecados? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos lo escuchan a diario? Toda la vida hemos escuchado eso. Toda la vida y por todos lados hemos sí. escuchado el arrepiéntete, ¿sí? Y vuelve el hermano Rafael a insistir con algo, pero ¿arrepentirse de qué? Yo le pregunto y le invitaría a que usted, en el ejercicio de su fe, le pregunte sin el ánimo de debatir, sin el ánimo de ofender, porque no es nuestro objetivo,
yo le invito a que usted, a un cristiano de cualquier denominación, ¿sí? Le pregunte, ¿de qué tengo que arrepentirme? Él te va a decir de los pecados. Ok, va con la segunda pregunta. ¿Y qué es pecado? ¿Y qué es pecado? Y te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con una cantidad de opiniones y sugerencias de lo que esa persona cree que es pecado. Pero como ya tú sabes qué es pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de entender hoy? Entonces va a ser mucho más fácil exponer y entender, no solamente para exponer, sino entender para qué vamos a Yom Kippur, por qué debemos celebrar Yom Kippur. Entonces, por un lado estamos hablando de que se promueve el arrepentimiento de pecados, ¿sí? Pero hay un solo texto, y creo que mis hermanos aquí de casa ya saben de cuál texto estoy hablando. Hay un solo texto, ni siquiera está en la Torá, que nos dice qué es pecado. ¿Alguien lo sabe? ¿Quién lo sabe? Si no lo sabe, por favor, apúntelo. ¿Sí? Quisiera invitar a algún hermano que nos ayude con 1 de Juan 3:4. Amén, hermano. Adelante, hermana Seleni. Dice, y todo el que tiene, 3:4, el que practica el pecado, practica injusticia, porque todo pecado es injusticia. Ok, hay Sí, otras traducciones sí, mi traducción no. Hay otras versiones como Reina Valera, van a decir, porque el que practica el pecado, ¿sí? Infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Es la traducción, digamos, que más tradicional, ¿sí? Entonces, la Biblia, en este caso, 1 de Juan 3:4, nos está diciendo, nos está dando un significado bíblico de lo que la verdad del pecado es. Pero entonces escuchen esto muy atentamente. Si por un lado yo estoy promoviendo que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados, pero por otro lado, esa misma persona que promueve un mensaje de arrepentimiento está predicando, porque usted se va a encontrar con que casi siempre, por no decir siempre, la persona que predica arrepentimiento de pecados es la misma que paralelamente predica, ¿sí? Que la ley ya quedó abrogada. ¿Es así o no es así, hermanos? Corríjanme. Sí, hermano, así. Así es. Por un lado se promueve un mensaje de arrepentimiento de pecados, pero por el otro se está diciendo que la ley quedó abolida. Y la ley bíblicamente está diciéndome, y eso lo dice Rab Shaul, Romanos 7, ¿sí? Que la ley es la que muestra exactamente qué es pecado. Y Rab Shaul va a decirlo en Romanos 7, voy a parafrasear, yo no hubiese sabido que robar es malo, es pecado, si no encontrara en algún momento una ley que me diga está prohibido robar. Yo no hubiese sabido, ¿sí? Y seguimos con el ejercicio, que postrarme ante los ídolos, que dedicarle mucho tiempo a algo, se convierte en una especie de abodázara, idolatría, si no hubiera alguna ley que me dijera que cometer este tipo de cosas está mal. Yo no hubiera sabido que tener relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales, ¿sí? Está mal si no hubiese una ley que dijera que eso está mal. ¿Me entiendes? Entonces, si yo anulo la ley y digo que eso ya no existe, entonces por ende el pecado no existiría, ¿sí? Entonces, fíjense lo incoherente del mensaje. Por un lado, arrepentimiento de algo que aparentemente ya caducó. Entonces, vuelvo yo con la pregunta. Entonces, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? ¿De algo que ya no tiene validez? ¿De algo que quedó atrás? Ok, pero entonces volvamos nuevamente al punto, ¿sí? Si no existe la palabra pecado, entonces, bíblicamente, ¿qué me dice la Torá que es pecado? Quisiera invitar a otro hermanito, ¿sí? A otro hermanito que tenga voz clara, micrófono claro. De pronto, mi hermana Seleni, que fue una de las hermanas que publicó esto hoy, dice aquí, existen 3 palabras que se suelen traducir como pecado, pero que en realidad significan otra cosa. Y vamos con la primera palabra. ¿Cuál es esa, hermanita Seleni? Jet. Het. Digo, het. Het, que como bien lo dijo nuestro hermano Fernando,
¿sí? Het es la palabra plural, hatat, ¿sí? Es la palabra, perdón, het es la palabra singular, hatat es la palabra plural. Het, ¿qué es la palabra que usted está viendo aquí? Het. ¿Qué es het, estimada Selene? ¿Alcanzas a ver acá lo que se... Creo que sí, sí, sí. Adelante. Het se traduce comúnmente como pecado, pero no significa realmente eso. Het significa errar el tiro o no apuntar bien. En palabras más simples, significa cometer un error. Los errores son algo manejable. Podemos aprender de ellos, pero es muy difícil aprender de un pecado. Ok, entonces vamos con la primera definición, ¿sí? Que muestra la Torá de qué es en realidad un pecado. Entonces, para que usted no se martirice la cabeza tratando de definir un pecado, la palabra het nos muestra que es cometer un error. ¿Cuántos hemos cometido errores acá? ¿Cuántos? Amén, amén. Todos, amén. Todos. Yo les pregunto algo. ¿Cuántos hemos aprendido de esos errores? Yo. Amén. Y usted dice, mire, cometí este error una sola vez y tuve una tan amarga y fea experiencia que solamente lo cometí una vez para nunca más volverlo a cometer. ¿Sí? Aprendiste de ese error. Pero hablando entonces ya de una manera más consciente, más sincera, ¿cuántos, sabiendo que algo está mal, aún lo hacemos? A Yo. ver. Seamos sinceros. ¿Sabes por qué les invito hoy a que hablen con sinceridad? Porque es lo que pide el Eterno en Yom Kippur, que tú te sinceres con Él, que te pongas a cuentas con Él y que le digas, sí, Señor, soy culpable. Incurrí en el error, aún sabiendo que estaba mal, lo hice. Uno aprende de los errores. Va siguiendo, ¿sí? Es muy difícil aprender de un pecado, pero sí entendemos la esencia, una de las raíces del pecado como error, entonces es más fácil comprender que estoy errando. Errar en el blanco. ¿Qué es todo el significado contrario de la palabra Torah? ¿Recuerdan la palabra Yará, que es de donde se deriva la palabra Torah? ¿Qué significa qué? Dar en el blanco. Dar en el blanco. Dar en el blanco. Torah, instrucción. Es como una saeta, una flecha que llega directamente a donde es. ¿Qué es cometer un error? Es errar. Es errar. Y muchos han entendido que pecar es errar en el blanco. Claro, pues está cometiendo un error. Consciente o inconsciente. Entonces es más fácil ver el pecado como una forma de un error que cometí consciente o inconscientemente, inadvertidamente o deliberadamente. ¿Va siguiéndome? Para ustedes es mucho más sencillo entender y abordar una forma de pecado con el errar. Vamos con la segunda forma en que la Torá describe la palabra pecar. ¿Quién me ayuda? Amén. La palabra haberá. Hermanita Yumiko, Haberá. palabra haberá. ¿Qué dice aquí? Haberá también se traduce comúnmente como pecado, pero tampoco significa eso. Haberá significa transgredir o cruzar una línea. Cruzar una línea es otro tipo de error. Uno se deja llevar, fuiste muy lejos, por así decir, pero nuevamente con... Ahí está bien borroso, no se ve. Con introspección. Siempre hay espacio para el crecimiento. Ahora yo te pregunto algo. A ti, no solamente a la hermana Yumiko, a ti, que estás hoy con nosotros en la clase. ¿Cuántos han traspasado los límites de algo? Amén, Muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí, sí? En algún momento, sobre todo personas que saben manejar, ¿cuántos en algún momento cambió el semáforo amarillo y usted dijo, ya casi paso? Y no frenó, sino todo lo contrario, siguió derecho. Traspasó el límite. ¿Qué le va a decir el Eterno? ¿Sí? Para un ejemplo muy bíblico, hermano, hábleme con la Torah, un ejemplo muy bíblico. Léase Éxodo 19. Vamos a leer famoso Éxodo 19. Oiga, hermano, usted cita mucho Éxodo 19. Sí, es fantástico, es maravilloso ese hermoso texto. Mire lo que va a decir el Eterno para que usted entienda lo que significa la palabra haberá. ¿Sí? Haberá. Éxodo 19, ¿sí?
Leamos desde el verso 20. Va a decir, Adonai descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moshe para que subiera. Cuando Moshe llegó a la cumbre, Adonai le dijo, baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. ¿Sí? Entonces, el Eterno ahí claramente le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿sí? A través de Moshe, no traspases los límites. Y sé que muchos en nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Traspasamos en algún momento el límite, fuimos más allá, ¿sí? Fuimos más allá por querer demostrarnos algo, ¿sí? Por querer darnos en algún momento un gusto, por querer exceder. ¿Cuántos empezaron? ¿Cuántos? Hombres, por favor, ¿sí? Hoy seamos conscientes. Ya hoy miramos el pecado de una manera muy distinta, la falla. Pero ¿cuántos dijeron, una vez salió de su trabajo súper cansado y le dijeron, venga, tómese una para la sed, una cerveza? Has trabajado tanto esta semana, has trabajado tanto esta quincena. Y usted dijo, bueno, solo una, me la merezco, de verdad que sí, he trabajado muy duro. Pero ¿cuántos sabían conscientemente que no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres, sino llegó a un exceso y traspasaste los límites? ¿Cuántos hombres? Lo digo, yo alzo la mano. Eso hace muchos años, pero yo traspasé los límites. Onofre, gracias por esa Amén. valentía. También. Alan, ¿quién más? Hombres, Sí, a tengo ver, que hombres. reconocerlo, hermano. Hombres, venga, ayúdenme con la causa. ¿Cuántos traspasamos los límites? ¿Sí? Hermano Jaime. Y cuando nos dimos cuenta, nos gastamos lo de la quincena o lo de la semana y al otro día amanecimos con un fuerte dolor de cabeza y a ese viene el segundo dolor de cabeza, que es ver tu billetera y decir, no puede ser, gasté lo de mis obligaciones, etcétera. Esto llévelo a muchos ejemplos de su vida. ¿Sí? Traspasar los límites. Habrá una forma en que la Torá va a suministrar una información muy precisa acerca de lo que es faltar. Y viene la otra palabra. ¿Quién me ayuda con la otra palabra? Otro hermanito, por favor. A ver, rápidamente. Nos quedan como 50 diapositivas. Anabel, adelante. Bueno, Mauricio. Perfecto. Abón se traduce comúnmente como inequidad, pero seamos honestos, nadie sabe qué significa eso. La mejor manera de entenderlo es como un tipo de problema. Es más serio que un simple error, pero aún así no te convierte en un villano. No eres un pecador inmoral condenado a las llamas del infierno. ¿Hiciste algo malo? Está bien. Reconócelo, haz introspección, crecer a partir de ello. Haz lo que tengas que hacer y sigue adelante. Amén. Amén. Entonces, fíjense cómo la Torá nos va a suministrar una expresión hebrea completamente bellísima que nos aterriza en un concepto completamente honesto, sincero, fidedigno, ¿sí? De lo que es fallar. Avon. A propósito, ¿alguien conoce la marca Avon? Bueno, no le digamos Avon, digamos Avon. ¿Sí? ¿La conocen? Sí. Amén. Amén. Ok, aquí está mirando usted de dónde viene esa palabra, ¿sí? Pero bueno, más allá de mirar cosas externas, estamos entendiendo entonces que Avon, ¿sí? Es, en pocas palabras, meterte en un gran problema. Y yo nuevamente pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos metido en problemas graves? Amén, amén. ¿Sí? ¿Cuántos que uno dice, me metí en un problema, no, y ahora no sé cómo salir? Eso, en pocas palabras, si usted se da cuenta, un problema es mucho más grande que un error. ¿Ve que tiene más sentido? ¿Sí? ¿Por qué estamos hoy hablando de esto? Porque el objetivo es que usted entienda desde lo que originalmente el hebreo proporciona como pecado, para que sea usted más sincero, ¿sí? Más consciente de la cita que usted va a tener con el Todopoderoso, si Adonai lo permite, de iniciando este domingo hasta el lunes de esta semana que viene. ¿Para cuántos hoy fue luz esto? ¿Para cuántos hoy le fue mucho más fácil digerir y entender
lo que la misma Torá proporciona en cuanto a fallarle al Eterno. A ver. Si usted se da cuenta, volviendo al tema de que usted busque definiciones de pecado de las muchas religiones y hasta la misma suya, aquí la Torá le está diciendo que, ¿sí? Bien sean los errores, ¿sí? Bien sea traspasar los límites o bien sea cometernos un problema, transgredir un problema, es mucho más lógico entenderlo. Y cuando es más lógico entenderlo, es mucho más fácil sincerarse con el Eterno y decirle sí. Vamos a la penúltima diapositiva. ¿Alguien sabe qué dice acá? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, no les dé pena. Este nombre ya lo conocen. ¿Qué dice? Yeshua. Yeshua, muy bien, Mauricio. Yeshua. Ah, Ye, esta es la Yod, la Shin, la Vav y la Ain. ¿Sí? Yeshua. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿sí? ¿Cuál es la cita que usted va a tener y con quién la va a tener? ¿Sí? Entonces, puede usted entender de acuerdo a estas traducciones originales de lo que significa pecado, ¿puede usted entonces entender lo que hizo Yeshua por usted? Entonces, ¿qué vino a hacer Yeshua por mí? ¿Solamente vino a morir por mí, como se dice ligeramente? ¿Solamente vino a morir por mis pecados y a tomar mi lugar y ser mi sustituto? ¿O lo que voy a ir en ese momento para un día específico instituido legal y legítimamente por el Eterno para todas las generaciones, ¿sí? Hay un solo día oficialmente en donde podemos entender lo que hizo nuestro Mashiach, nuestro Salvador Yeshua por nosotros. En pocas palabras, ¿qué hizo Yeshua por ti? ¿Llevó qué? A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Con qué cargó Yeshua? ¿Qué cargó en ese madero por ti? Los Nuestros errores. pecados. nuestras transgresiones. No me dé sus opiniones. Vuelvo y le digo, no nos quedemos en la opinión, vayamos a lo que la misma palabra nos dice. ¿Qué cargó Yeshua por nosotros? Aquí, mire lo que está diciendo acá. Nuestros errores, nuestros crímenes, nuestras culpas. Entonces, Yeshua cargó con tus malas decisiones, con tus errores. Malas decisiones que te llevaron a experimentar malas consecuencias, resultados nefastos y amargos, pero que te sirvieron para decir esto no lo vuelvo a cometer nunca. Crímenes. ¿Por qué crimen? ¿Por qué Yeshua llevó tus crímenes? Normalmente, ¿qué hace un criminal? Hablándole en los ámbitos legales actuales, ¿qué hace un criminal? Matar. Sigue matar, pero normalmente, ¿qué es un criminal? El que transgrede la ley. Es una persona que infringe las constituciones, la constitución de su país, la rompe, rompió las reglas, las rompió, cometió un delito, un crimen, ¿sí? Un crimen. Eso hizo Yeshua por ti. Cargó con tus errores, cargó con tus crímenes y cargó con tus culpas, ¿sí? A verá, ¿qué hizo Yeshua por ti? A ver, ¿qué hizo Yeshua por ti? Esta otra expresión. ¿Quién me ayuda? Se llevó nuestras transgresiones, delitos. Tus transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Tus delitos. Y normalmente quien comete un delito, aquí en la tierra, a una persona que comete un delito se le dice delincuente. Uy, hermano, pero es que esto suena tan feo. El objetivo de conocer la verdad es que la verdad, por muy fuerte que sea, nos haga libres. O sea que podemos decir que cuando nosotros transgredimos la Torá, nos volvemos unos delincuentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Amén. Amén. Y pero es que esa palabra suena tan canalla, tan banal, tan baja, pues entonces piénselo muy bien a la hora de cometer errores y transgredir la Torá. ¿Sí? A verá, Yeshua va a cargar con nuestras transgresiones y nuestros delitos. ¿Sí? Abón, ¿qué más va a hacer Yeshua?
nuestra iniquidad, injusticia, gran maldad en el modo de obrar. Entonces Yeshua no solamente va a quitar tus errores, las embarradas que hiciste, no solamente va a quitar tus transgresiones, tus culpas, tus delitos, porque eres un delincuente, ¿sí? Sino va a quitar tu iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es la injusticia, ¿sí? La injusticia que cometiste. Cometiste un acto injusto, ¿sí? Quitó la maldad que había en tu corazón, en tu mente. Esa maldad con la cual tú caminabas. Para ti antes era muy fácil pecar y no lo veías. No, eso no es nada de malo. Pero es que, mire, yo comparado a cuántos, la verdad, sinceramente, cuántos en algún momento se autojustificaron diciendo, no, pero pues es que yo no soy tan malo como pues esos ladrones, esos políticos, esos sicarios, esos guerrilleros, esos paramilitares. Yo no soy tan malo como ellos, ¿sí? Y te autojustificabas y te dabas un cierto tufillo de contentillo para decir, no, yo no soy tan mala persona. Pero aquí eres consciente de que cometías tus faltas, ¿sí? Tenías una malicia, el solo hecho de que ya pensaras con malicia al hacer algo, ya, ahí en ese momento transgrede la Torá. Entonces, para la Torá, entienda un momento, para la Torá es tan ladrón como aquel que se roba millones de dólares, como aquella persona que se roba 1.000 pesos, o $1, o $5, etcétera, ¿sí? Para la Torá es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se cometió la misma falta. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra forma melancólica, melcochuda, de abordar el pecado, pensamos que es más ladrón el que se robó más. Pero la Torá nos dice que aquel que se roba una cantidad muy pequeñita a una muy grande es exactamente el mismo delincuente espiritualmente. Podemos, ahora yo quisiera preguntarle, como estamos en un tiempo de expectativa, un tiempo de sincerarnos, de hablar con verdad, podemos hoy entender con más claridad qué fue lo que vino a hacer este varón perfecto, este maravilloso héroe de héroes, este señor llamado Yeshua HaMashiach. Hoy pudimos entenderlo más claramente, ¿o no? ¿O seguimos todavía divagando? Sí. ¿Para quiénes fue nueva esta información hoy? Amén, amén. Amén. Ok, entonces entendamos lo que hizo este varón. Entendamos a qué vamos a ir delante de este varón. Perfecto. Quien está todavía metido allá en ese lugar maconcados, intercediendo por nosotros, abogando de abogado por nosotros, ¿sí? Diciendo, Padre, perdónanos. Padre, por favor, no desates tu ira, aplaca tu ira. ¿Por qué crees que aún todavía el Eterno no ha venido y ha acabado con todo este sistema tan malévolo? ¿Por qué creen ustedes que, a pesar de que el Eterno tiene que ver, porque dice la Escritura que nada se oculta delante de él, ve la cantidad de perversidades que ustedes y yo no alcanzamos ni siquiera a imaginar, pero él las tiene que ver a diarios? ¿Por qué creen que él todavía no ha desatado su ira? Porque hay alguien llamado Yeshua que le está aplacando. Él está diciendo, aún hay tiempo. Aún yo creo en esa persona. Aún así, todas esas personas hayan perdido la esperanza en esa persona, yo creo que puede haber un momento de oportunidad en la cual él pueda tener esa claridad de lo que yo hice por él y pueda voluntariamente ir y pedir perdón y arrepentirse. Cierro con esta última diapositiva. Alguien que me ayude con esta palabra, no sé si se alcanza a ver, la puede usted leer. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 19, para que usted entienda exactamente en qué consiste ir a Yom Kippur. ¿Cuál es esta próxima cita? ¿Qué es lo que yo debo hacer, hermano? Aclárame un poquito, pero hábleme con la Biblia, no me dé su opinión. Pues bueno, Baruch Hashem. ¿Qué dice Isaías 1, 16 al 19? Amén. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer bien, buscad juicio, restituid al agravado, oíd en derecho, restituid al agravado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego,
dirá Adonai, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Isaías 1, 16, 19. Amén. Entonces, lavar, ¿recuerdan qué es kafar? Kafar es lavar, dejarte limpio. ¿Sí? Lavar y limpiar, la palabra kafar que hoy estudiamos. Quitar la iniquidad, ¿sí? La injusticia, la forma injusta de hacer las cosas, ¿sí? De vuestras obras. Injusticia siempre se va a manifestar en las obras, ¿sí? Quitar esa mala conducta delante de alguien que todos los días y las 24 horas del día te observa. Observa no solamente lo que haces, sino lo que piensas y lo que tienes aquí en el corazón. Él lo está haciendo todos los días. Dejar de hacer lo malo. Ya sabemos que es dejar de hacer lo malo, es no cometer. Si ya sabemos que estamos errando, estamos cometiendo errores, ¿por qué persistir? ¿Sí? Es como aquella persona que fuma y dice, de algo me tengo que morir. Sabe que lo que está haciendo está mal, pero no le importa. Hoy es un buen día para decirle al Eterno, ¿sabes qué, Padre? Tienes razón. ¿Sí? Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. No es fácil este concepto de aprender. Y más cuando venimos de una cultura que se esforzaba todos los días por hacer las cosas que desagradan al Eterno. Aprender a hacer el bien. ¿Qué es aprender a hacer el bien? ¿Sí? Buscar el juicio, buscar ser justos, buscar ser correctos delante del Eterno. ¿Sí? Restituir. ¿Qué es restituir al agraviado? Pues es reconocer que con mi mala conducta, con mis malas acciones, ¿sí? Le hice daño a alguien, le cometí una herida de gravedad, le he roto su corazón, le he robado, le he prometido algo y no se lo he dado. Ahí en ese momento estoy perforando la reputación de Adonai porque yo soy un representante suyo. Estoy haciendo un hoyo en su reputación. ¿Se da cuenta? La responsabilidad que usted tiene como creyente. Oíd en derecho al huérfano, ¿sí? Hacerse de acá. Es una obligación. Esto no es si usted quiere, no es si a usted le nace, no es si usted siente. La Escritura nos dice que constantemente nosotros tenemos que estar amparando, ayudando, sirviendo. ¿A quiénes? A aquellas personas que no tienen la capacidad de valerse por sí mismas. Un huérfano, ¿sí? Y no solamente piensa en un niño que ha perdido padre y madre. Huérfano puede ser una persona que está sola, que no tiene quien le ayude. Una persona que no sabe cómo estudiar lo que ustedes y yo estamos estudiando. Es una persona huérfana espiritualmente. Amparada a la viuda, ¿sí? Ayudar a aquella persona que está sola. Ustedes sabían que normalmente dentro del literal una viuda es aquella persona que se le ha muerto su esposo. Pero en un contexto mucho más profundo, como nos lo enseñó nuestro Mashiach, podemos ver que hay personas viudas, ¿sí? A las cuales les mataron su reputación, les mataron su estima, les mataron su honorabilidad, ¿sí? Les mataron su reputación por un mal comentario, por un mal chisme, ¿sí? Y andan muertas, vivas pero muertas en vida, amparada a este tipo de personas. Después de que hagan esto, ¿sí? Lo que dice el verso 16 y 17, ahora sí vengan. ¿Por qué no el Eterno dice, vengan, pónganse a cuentas y hagan lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Nótelo muy bien, esto es Yom Kippur, esto que se está leyendo es Yom Kippur. Porque cuando el Eterno recomienda que usted haga todo este tipo de cosas, está sumando puntos a su favor, está sumando obras que van a ser pesadas. ¿Me entiende? Después de que tú hagas estas cosas, ahí sí ven. ¿Por qué? Porque ya hiciste méritos, ¿sí? Ya te comportas como un hijo mío, ¿sí? Ya eres justo, ya eres correcto, ya eres honesto, ya eres empático, ya valoras a quien te enseña, a quien te comparte, a quien te ayuda. Valoras esto. Ahora sí, ven, como ya tienes méritos, ven y pongámonos a cuentas. ¿Qué deudas tienes? ¿Qué deudas tienes? Te las voy a perdonar todas. Condonar, kafar, condonar.
sean muy grandes. ¿Se acuerdan de aquella persona que le iban a cobrar una deuda y que lo iban a echar en la cárcel, en la parábola de Yeshua? ¿Qué va a decir este hombre? Rogó, imploró misericordia, ¿y qué hizo esta persona? Le condona la deuda. Le perdonó todo. Luego va a decir que este personaje, este mismo personaje, había alguien que le debía algo, ¿sí? Y lo llevó a la cárcel, lo puso en la cárcel por esta deuda. Le dijo, no tengo cómo pagarte, ten misericordia, ¿sí? No quiso tener misericordia. Lo que nos está queriendo decir Yeshua con esta parábola es, no pretendamos en este Yom Kippur presentarnos ante el Padre y pedir su perdón si en este momento nosotros no lo hemos otorgado. Y eso lo va a decir Yeshua enseñándole a orar a sus discípulos. Él va a decir, porque si vosotros no perdonan, ¿qué va a decir Yeshua? ¿Quién me ayuda? A ver, porque si vosotros no perdonas, termina. Nuestro Padre Celestial tampoco nos perdona. Entonces, no pretenda usted presentarse delante del Padre y poner cara de yo no fui ojitos de becerro, ternero desgollado, cuando en su corazón usted le ha negado la posibilidad de restituir, ¿sí? Ha faltado a su palabra. Por eso, lo que se busca en estos días, y a mí ignora en días temibles, es que usted esté haciendo méritos antes de que llegue a presentarse delante del juez. Así que si usted hoy tiene oportunidad, hoy y de aquí a la cita tiene oportunidad para restituir, para pedir perdón, para demostrar con frutos ese arrepentimiento, hágalo. Hágalo, ¿sí? Hágase de acá. Sea generoso. Ayude a los que no tienen, ¿sí? Haga méritos para que cuando llegue ante el juez diga, oiga, sí, de verdad a esta persona se le nota que en verdad tiene una intención genuina y auténtica por recibir, ¿sí?, mi aprobación. ¿Están grandes tus pecados? ¿Has cometido muchos pecados tan graves que piensas que no te los voy a perdonar? Te los perdono, porque me has mostrado interés, has mostrado frutos dignos de arrepentimiento. Si fueran vuestros pecados como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmenil, sí, vendrán a ser como blanca lana. Tranquilo, no te preocupes. Borrón, cuenta nueva. Yo te perdono, yo te condono, yo te limpio, yo te purifico, ¿sí? Tranquilo, aquí no ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva. Sigamos adelante. Pero fíjese en lo que dice el verso 19. ¿Qué dice el verso 19? ¿Cómo empieza? A ver, alguien que me ayude. Ya con eso termino. Verso 19. Amén. En mi Biblia dice, si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. Amén. Y saben obedecer. Esta versión dice, si quieres, si quisierais, ¿sí? Si quisierais, esto es para el que quiera, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, siempre se ha tratado de una invitación. Pero ¿cuántos han utilizado el concepto de pecado, el concepto denso para decir es que usted tiene que arrepentirse? No, usted no tiene que nada, es si usted quiere. Porque una cosa es que usted haga las cosas porque tiene que hacerlos, ¿sí? A otra, es muy diferente a cuando usted hace las cosas porque en verdad le nacen. Y yo se lo digo, ¿sí?, con experiencia. No hay nada más maluco en la vida de una persona, sea creyente o no creyente, que hacer las cosas porque le tocan y por obligación. Es mucho mejor cuando tú haces las cosas porque quieres hacerlas. Y eso es lo que el Eterno quiere en este tiempo de Yom Kippur, que tú vayas a esta cita no obligado, no con terror, porque es que si no voy y no celebro, entonces me voy a condenar. No. Ve con la mente completamente dispuesta a que hay un Elohim que siempre, ¿sí?, está dispuesto a perdonar. Pero la pregunta es, ¿quieres? Eso dice el profeta. Si quisieres y oyeres, ¿sí?, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres, nadie te va a obligar. Si no quieres escuchar, si no quieres obedecer, si no quieres hacer la cita, tranquilo. No va a pasar nada. Uno nunca sabe qué va a pasar. Pero si hay tiempo y hoy esta verdad ha llegado a tu vida, ya no tienes excusa. Sabiendo que hay un Elohim bueno, maravilloso, ¿sí?, que ha enviado a su unigénito, como dice acá, y ha cargado con todo esto.
y quiere quitarse ese peso, quiere quitarte ese peso, ese complejo de culpa, esa enfermedad, todas esas cosas, quiere quitarlas. Eso es lo que va a suceder este próximo domingo al anochecer. Va a empezar un momento en donde el juez, el gran chef, va a tomar la decisión. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, ¿sí? Y pues agradecemos a nuestros hermanos que posteriormente van a ver esta grabación en YouTube para que por favor, si es de bendición para usted, por favor permita que otros sean bendecidos. Comparta, por favor. Laila Top, todo el cabo sea para el eterno. Amén.